¿Has imaginado alguna vez cómo sería navegar entre entidades celestiales y misterios divinos? Visualiza por un momento que estás a punto de sumergirte en un universo donde la ficción queda pequeña ante la realidad, donde los seres angelicales vigilan el venerado árbol de la vida. Este periplo comienza en el jardín del Edén, un paraíso forjado por lo divino, perfecto en su concepción, hasta que un vuelco inesperado alteró el destino de la humanidad. Los ángeles, entidades de resplandor y pureza, no son simples figuras de fantasía. En el ámbito del Edén, los querubines, seres majestuosos con una conexión intacta con la divinidad, se erigen como protectores de los misterios más sacros. La existencia de estas entidades no solo proporciona un aura de enigma y reverencia al jardín, sino que también nos motiva a ponderar sobre la función que cumplen en la estabilidad del cosmos y en la protección de los bienes celestiales. Nos trasladamos a un instante decisivo en el que la serenidad del Edén es puesta a prueba. La seducción aparece representando un reto no solo para Adán y Eva, sino también para la misión de los querubines. Estos defensores no solo son espectadores del declive humano, sino que además se transforman en portavoces de la esperanza y la redención, señalando el comienzo de un viaje legendario que modificará nuestra visión del cosmos espiritual. Sin embargo, la excelencia de este jardín no se mide únicamente por su estética sin tacha o la concordia que lo caracteriza, sino también por la presencia de estas figuras celestiales. Los querubines, con sus vínculos divinos, no solo resguardan los misterios más profundos, sino que simbolizan la inocencia y la conexión inmediata con lo divino, convirtiendo al jardín del Edén en un sitio de misterio y veneración. Este aspecto añade profundidad a nuestra percepción del universo, incitándonos a reflexionar sobre la armonía y protección de las riquezas divinas. En este universo, el jardín del Edén actúa como una representación minuciosa del orden celestial, espejeando la manera en que lo divino organiza el cosmos. Los querubines, en su función de custodios, nos instruyen sobre la responsabilidad y el cuidado constante, haciéndonos recordar el valor de salvaguardar lo que es inmaculado y divino. Su presencia, estrechamente unida a la esfera celestial, nos motiva a imaginar la existencia de un reino más allá del nuestro, dominado por los ideales de equidad, cariño y claridad. A lo largo de este relato, nos vemos sumergidos no solo en los límites del Edén, sino también en las corrientes de nuestra esencia espiritual. La influencia de los ángeles nos orienta por un enigma de creencias, instándonos a indagar en los significados más ocultos de nuestra existencia y en la vastedad del cosmos. Este periplo, marcado por el error y la esperanza de salvación, se transforma en una alegoría de la jornada humana hacia la comprensión de lo sagrado y nuestra posición en el universo. Este dominio, vigilado por seres celestiales, nos presenta un panorama de la intrincada naturaleza del bien y del mal, de la autonomía y del destino. Los querubines, asumiendo un rol bifacético de defensores y observadores, personifican la dualidad de nuestro ser, ilustrando tanto nuestras debilidades como nuestra capacidad para alcanzar la grandeza. A través de su percepción se reflejan nuestras propias contiendas, éxitos y fracasos, y el constante anhelo de encontrar sentido y dirección. Por lo tanto, esta narrativa no es meramente el cuento de un jardín y sus protectores celestiales. Es un llamado a meditar sobre los enigmas más escondidos de nuestro ser, a deambular entre seres angélicos y a desentrañar los secretos escondidos en el núcleo del universo. Nos incita a ver más allá de lo evidente, a investigar los lugares más recónditos de nuestro pensamiento y a acoger la idea de un ámbito donde la realidad eclipsa a la fantasía,
un reino genuinamente custodiado por ángeles. Los querubines, entidades de un esplendor y enigma inexplorados, se sitúan en un rango elevado dentro de la estructura celestial. No son simplemente adornos en el inmenso cosmos, sino celadores apasionados de los propósitos celestiales, vigilantes de los secretos más recónditos que el espacio contiene. Estos seres, impregnados de la esencia pura de lo divino, encarnan la guardia perpetua y la devoción absoluta al mandato del Supremo. Desde el amanecer de la creación, los querubines fueron investidos con una responsabilidad de magnitud inconmensurable: la guarda del Edén y, más específicamente, del árbol de la vida. No se trataba de una tarea arbitraria, sino de una misión que encapsulaba la esencia misma de su existencia. En ellos recaía la protección de lo que es eterno y divinamente prohibido, custodiando contra toda transgresión el acceso al conocimiento y la inmortalidad. La narrativa bíblica nos ofrece un vistazo a estos seres extraordinarios, describiéndolos como entidades de poder inmenso y apariencia sublime. Poseedores de múltiples alas y ojos, los querubines no solo vigilan todos los ámbitos del ser, sino que también actúan como manifestaciones vivientes de la omnipresencia y omnisciencia divinas. Su diseño no es casual, sino que refleja su capacidad para percibir y moverse más allá de las limitaciones humanas, cumpliendo con diligencia los designios del Altísimo. La designación de los querubines como protectores del Edén subraya su importancia dentro de la economía celestial. Su presencia en el jardín no era meramente simbólica, sino que encarnaban la soberanía y la justicia divinas, sirviendo como un recordatorio constante de la santidad de los preceptos establecidos por Dios. En este contexto, su rol trasciende la mera vigilancia, convirtiéndose en guardianes de la verdad y la rectitud. Con la transgresión de Adán y Eva, la función de los querubines adquiere una nueva dimensión. Este evento catastrófico no solo marcó la separación del hombre de Dios por el pecado, sino que también reafirmó la misión de los querubines como custodios de la esperanza y la posibilidad de redención. Al resguardar el camino al árbol de la vida, estos seres celestiales se erigen como pilares de la misericordia divina, asegurando que la puerta hacia la salvación permanezca abierta para la humanidad. Más allá de su función de custodios, los querubines simbolizan el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal, el enlace entre el cielo y nuestro mundo. Su presencia es un reflejo de la intrincada estrategia del diseño divino, un diseño que integra tanto equidad como afecto incondicional. Por medio de su existencia, se nos despliega la intensidad del compromiso de Dios hacia sus criaturas, evidenciando en sus actos tanto la firmeza de sus mandatos como la extensión de su misericordia. La presencia continua de los querubines a lo largo de la narrativa bíblica nos indica su relevancia no solo como defensores, sino también como heraldos y ejecutores del deseo divino. Su participación en episodios cruciales de las Escrituras resalta su función de mediadores entre Dios y la humanidad, un rol que supera la simple guarda para incluir la orientación y la iluminación. El respeto hacia los querubines trasciende su labor o su capacidad, se amplía a su origen celestial. Forjados por el propio Dios, su ser es un espejo de su esplendor y grandeza. Cada faceta de su existencia, desde su visión hasta sus gestas, está cargada de simbolismo espiritual, actuando como un recordatorio perpetuo de la presencia y el dominio divinos en la creación. Esta conexión simbiótica entre los querubines y su hacedor subraya el orden y la jerarquía del universo bajo la perspectiva bíblica. No son figuras independientes, sino entidades que obtienen su legitimidad y propósito directamente de Dios,
su fidelidad absoluta y su ejecución de misiones encomendadas evidencian un orden celeste ideado para reflejar la perfección y la santidad divinas. En la narrativa del destierro del Edén, la imagen de los querubines cobra una dimensión simbólica adicional. No solo se presentan como custodios del paraíso perdido, sino también como símbolos de una esperanza futura, un tiempo en el que el abismo entre la humanidad y Dios será definitivamente superado. Así, su estancia al final del jardín no constituye simplemente una barrera, sino un gesto de esperanza, una indicación de que la senda hacia la redención, aunque custodiada, sigue accesible para aquellos que anhelan retornar al amparo divino. La dualidad de su esencia, temibles en su autoridad y bondadosos en su intención, refleja la dualidad de la condición humana. Nos enfrentamos al juicio, pero se nos brinda clemencia. Habitamos en una realidad decadente, pero se nos asegura la redención. Los querubines, dentro de este contexto, no son meramente entes de otra dimensión, sino reflejos de nuestro propio conflicto y anhelo por lo sagrado. Al profundizar en nuestra percepción sobre los querubines, comprendemos que su relato es también el nuestro. Encarnan el anhelo perpetuo de vincularnos con lo divino, de custodiar lo valioso y de perseguir la redención. A través de su historia, no solo indagamos en el tesoro de la tradición bíblica, sino también en las profundidades de nuestra esencia espiritual. Los querubines son una invitación a contemplar lo inefable, a maravillarnos ante la complejidad del diseño divino y a reflexionar sobre nuestro lugar dentro de ese diseño. Nos recuerdan que en el vasto y misterioso universo de la fe hay fuerzas que actúan más allá de nuestra comprensión, guardianes de un orden celestial que vela por nosotros, incluso cuando perdemos de vista lo sagrado. Así, el estudio de los querubines nos lleva más allá de la admiración por su poder y belleza. Nos adentra en una meditación sobre la naturaleza de lo divino y nuestro anhelo de conexión con lo trascendental. Nos desafía a mirar más allá de lo visible, a buscar en lo profundo de nuestro ser y en el cosmos las huellas de lo divino que, como los querubines, nos guían hacia la verdad, la justicia y finalmente hacia la luz eterna. El jardín del Edén, con toda su belleza y perfección, fue escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. La serpiente, el animal más astuto de todos los creados por Dios, entra en escena con una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Realmente dijo Dios? Esta simple pregunta introduce la duda en el corazón de Eva, marcando el inicio de la caída. Adán y Eva, al ceder ante la tentación, cometen el acto que alteraría su destino y el de todas las generaciones futuras. Al comer del fruto prohibido, sus ojos se abren a un conocimiento que no estaban preparados para manejar, y con ello, la inocencia se pierde. Este acto de desobediencia no solo les cuesta su lugar en el Edén, sino que también introduce el pecado y la mortalidad en el mundo. La expulsión del paraíso es tanto un acto de justicia como de misericordia divina. Aunque Adán y Eva son desterrados, la historia no termina allí. La presencia de los querubines, custodiando el camino al árbol de la vida, es un recordatorio constante de que, a pesar de la transgresión, la esperanza de redención permanece. Este acto asegura que la humanidad tenga la oportunidad de buscar y encontrar el camino de vuelta a la gracia de Dios, iniciando un viaje de fe, arrepentimiento y restauración. Este inicio de nuestra jornada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, la importancia de la obediencia y el papel de la divinidad en guiar a la humanidad a través de los desafíos de la vida.
A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo los guardianes celestiales continúan jugando un papel crucial en la narrativa de la redención y la esperanza. Tras la expulsión del Edén, la humanidad se encontró en un territorio desconocido, tanto física como espiritualmente. La pérdida del paraíso no solo significó la separación de un lugar de inmensa belleza y armonía, sino también la ruptura de una relación directa y pura con lo divino. Este alejamiento de la gracia divina marcó el inicio de un camino lleno de desafíos, pero también de innumerables oportunidades para el crecimiento y la redención. La herencia de Adán y Eva, lejos de limitarse a un episodio de transgresión, se erige como el cimiento de la vivencia humana, marcada por una eterna contienda entre la virtud y la transgresión, el fulgor y la sombra. Todo individuo, desde aquel instante, recibió la facultad de optar, de distinguir entre ceder ante sus impulsos mundanos o buscar un vínculo más íntimo con la dimensión espiritual. Así, el episodio del pecado original no representa meramente un desenlace, sino el árbol de una jornada tanto individual como colectiva hacia la salvación. El devenir de la humanidad se ha entretejido con momentos de aspiración y desaliento, etapas de claridad sublime y eras sumidas en la penumbra del olvido. No obstante, a lo largo de los siglos, la emanación de lo sagrado ha persistido sin cesar, brindando orientación, consuelo y esencialmente la esperanza de salvación. Los querubines, custodios del sendero hacia el árbol de la vida, encarnan este llamado permanente a la humanidad para que, pese a los deslices y tropiezos, se mantenga viva la posibilidad de retornar al sendero luminoso. Este relato, rebosante de simbolismo y enseñanzas vitales, nos habla de la fortaleza del espíritu humano y la inagotable compasión divina. Cada acto de devoción, cada mueca de contrición y cada avance hacia lo noble se torna un eco de aquellos primeros pasos fuera del paraíso, un reflejo de nuestra incesante indagación por significado y comunión con algo superior a nuestra propia existencia. En este periplo, la figura de los querubines se despliega más allá de la reminiscencia de un vergel extraviado, proyectando también la promesa de un Edén venidero. La crónica del pecado original, entonces, no culmina con el exilio del Edén, sino que se perpetúa en el íntimo de cada ser, en la interacción constante entre nuestras decisiones cotidianas y el anhelo por la misericordia divina. Por ende, la transgresión de la humanidad no debe interpretarse únicamente como una sentencia de castigo, sino como el umbral hacia la redención. La existencia se transforma en un teatro de confrontación entre las potestades espirituales, donde cada alma es protagonista en el vasto relato de la salvación. En este marco, los desafíos y las seducciones terrenales emergen como oportunidades que, al ser vencidas, nos aproximan aún más a la reintegración con la sacralidad. La Odisea de Adán y Eva, más que una narración remota, se revela como una parábola vigente que resuena en las vivencias diarias de todo ser. Nos recuerda la vulnerabilidad de nuestra naturaleza humana, pero también el vigor hallado en la convicción y la tenacidad. A través de los tiempos, esta saga ha fungido como un faro ético, guiando a la humanidad hacia los principios de veracidad, afecto y equidad. La caída del paraíso inicia un diálogo ininterrumpido entre la criatura y lo divino, una conversación que sobrepasa las barreras de tiempo y espacio. En este intercambio se nos convoca a meditar sobre nuestra misión, a evaluar nuestras acciones y a perseguir, sin desfallecer, el sendero de retorno a un estado de benevolencia. Este es el legado de aquel revés inesperado en el Edén, un convite eterno a la transformación y al optimismo.
Así, el episodio del pecado original no es simplemente un capítulo concluido en la crónica humana, es el prólogo a nuestra incesante evolución espiritual. En la encrucijada de nuestra libre determinación y la dirección divina, descubrimos el kit de nuestra existencia y la posibilidad de moldear nuestro porvenir. Pese a adversidades y falos, el clamor por la redención persiste incólume, una antorcha de claridad en la penumbra que nos orienta hacia el reencuentro con la divinidad. Este itinerario, marcado por las elecciones que efectuamos, manifiesta la capacidad de trascender nuestra condición pecaminosa y de alcanzar un estatus de inocencia y santidad. La relación entre el ser humano y lo divino, marcada inicialmente por la armonía en el Edén, se transforma en una compleja danza de anhelo y búsqueda. Cada paso que damos, impulsado por la fe y el arrepentimiento, nos acerca más a restaurar esa conexión perdida. La historia de la humanidad, vista a través de esta lente, es una crónica de caídas y levantamientos, un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad con esperanza y determinación. En este vasto escenario, los relatos de figuras heroicas y santos que han trascendido sus limitaciones humanas para acercarse a lo divino sirven como inspiración y guía. Sus vidas, marcadas por el sacrificio, la dedicación y el amor incondicional, iluminan nuestro camino y nos muestran que, a pesar de la caída, la santidad y la proximidad a lo divino son alcanzables. La enseñanza fundamental de esta historia es que la caída no es el fin, sino un principio. Nos ofrece una comprensión más profunda de nuestra propia vulnerabilidad y nos impulsa a buscar la redención a través de actos de bondad, compasión y amor. Cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para elegir entre el camino fácil, marcado por el egoísmo y el pecado, y el camino más arduo, pero infinitamente más gratificante, del crecimiento espiritual y la unión con lo divino. La promesa de redención, simbolizada por los querubines en el Edén, es una invitación constante a reflexionar sobre nuestras vidas y a emprender un viaje de retorno hacia la luz. No se trata de una tarea sencilla, pero es precisamente en la lucha donde encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito. La caída nos enseña que, aunque podemos desviarnos del camino, nunca estamos solos ni sin esperanza. Lo divino nos espera con brazos abiertos, listo para acogernos cuando elegimos volver. La historia de la caída de la humanidad y la promesa de redención nos recuerda que nuestra relación con lo divino es dinámica y evolutiva. No estamos condenados a permanecer en un estado de separación. Por el contrario, estamos invitados a participar activamente en nuestra propia salvación. A través de la oración, la reflexión y el compromiso con el bien, podemos trascender nuestra condición caída y acercarnos a la plenitud que una vez conocimos en el Edén. Entonces, no solo pertenece al pasado, sino que continúa desplegándose en el presente y hacia el futuro. La caída de la humanidad es una parte integral de nuestra historia, pero también es el punto de partida hacia una relación más profunda y significativa con lo divino. En el corazón de esta historia yace la esperanza eterna de que, a pesar de nuestros errores y transgresiones, siempre hay un camino hacia la redención, hacia un nuevo Edén, donde la luz de la gracia divina brilla sin fin. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, el papel de los querubines toma un giro aún más significativo. Son designados como los guardianes definitivos del árbol de la vida, armados con espadas llameantes que giran en todas direcciones. Esta imagen poderosa no solo simboliza la prohibición divina de acceder al árbol, sino que también refleja la seriedad con la que Dios protege sus dones más sagrados. Los querubines, en este acto, no solo custodian un lugar físico, sino que también protegen el camino hacia la redención y la vida eterna. La espada llameante representa la pureza, la justicia
y la verdad divina, elementos indispensables para acercarse al sagrado. A través de esta barrera celestial se asegura que solo aquellos que están verdaderamente preparados puedan acceder al árbol de la vida. Esta medida no es un castigo, sino una invitación a la reflexión y al crecimiento espiritual, un recordatorio de que la santidad y la purificación son necesarias para volver a entrar en presencia de lo divino. Esta acción de salvaguarda por los querubines se manifiesta igualmente como una expresión de amor. Al proteger el árbol de la vida, el Señor está asegurando la posibilidad de que la humanidad logre la inmortalidad en las condiciones apropiadas, en un estado de bendición y no de transgresión. Es un aviso permanente de que, pese a los fallos humanos, el sendero hacia la sanación y el eterno vivir permanece accesible para quienes sinceramente anhelan la salvación. La asignación de los querubines como defensores del árbol de la vida resalta su papel fundamental en el esquema divino destinado a los seres humanos. No únicamente sirven como protectores de un recinto divino, sino también como vigilantes de un compromiso, el compromiso de existir en plenitud y consonancia con la esfera celestial. Esta obligación les es conferida no por azar, sino como fruto de su estatus exclusivo en la orden celestial, provistos de la capacidad y la fidelidad imprescindibles para afrontar tal misión. Las espadas de fuego que blanden los querubines trascienden el ser meros instrumentos bélicos. Son emblemas del mando celestial, exhibiciones del poder divino de purificar y renovar. Su llamarada no solo incinera, sino que ilumina, descubriendo la verdad y disipando las corrupciones. Esta dualidad es reflejo de la esencia de la justicia divina, rigurosa, más equitativa. Una potestad que erradica el vicio a la vez que encamina hacia la virtud. La ubicación de los querubines al inicio del Edén, armados y alerta, simboliza una frontera entre lo profano y lo divino, entre la especie humana en pecado y la oportunidad de salvación. Dicho límite no es impenetrable, pero atravesarlo demanda más que meras intenciones. Exige una metamorfosis íntegra del alma, una adhesión auténtica al sendero del bien y la santidad. Esta medida de protección también desvela la magnitud del cariño divino, un afecto que educa y resguarda. Protegiendo el árbol de la vida, el Creador no solo impide un uso impropio de una bendición celestial, sino que también muestra el rumbo hacia la salvación. La existencia de los querubines y sus espadas de llamas nos recuerda que, si bien el acceso al árbol es limitado, la meta suprema es conducir a la humanidad hacia la reconciliación con la divinidad. La espada encendida, oscilante en todas direcciones, representa asimismo la omnisciencia y omnipresencia del Señor. Ningún ámbito del cosmos se oculta de su vista, ni hay acto que quede inadvertido. Este monitoreo incesante es un aviso de que nuestros actos repercuten y que la integridad del corazón es crucial para aproximarnos a lo divino. La tarea encomendada a los querubines refleja un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Aunque el camino al árbol de la vida está custodiado, el propósito no es condenar eternamente, sino preservar la posibilidad de un regreso digno a la gracia. La espada llameante, entonces, no solo es una barrera, sino también un faro que invita a la purificación y al arrepentimiento sincero. La interacción entre los querubines y los mortales que buscan acercarse al árbol de la vida es, por tanto, una dinámica de crecimiento espiritual. No es suficiente desear la inmortalidad o el conocimiento. Es necesario emprender un viaje de transformación personal, donde los valores divinos de verdad, justicia y amor se encarnen en nuestras vidas. Esta custodia divina también actúa como una metáfora de los desafíos y pruebas que enfrentamos en nuestra búsqueda espiritual.
Las espadas llameantes representan los obstáculos y las purificaciones necesarias para alcanzar un estado de gracia. Así como los querubines protegen el árbol de la vida, nuestras propias luchas y victorias internas nos protegen de desviarnos del camino hacia la redención. La imagen de los querubines armados nos enseña sobre la vigilancia necesaria en nuestro propio camino espiritual. Así como ellos guardan el acceso al árbol de la vida, debemos nosotros custodiar nuestro corazón y mente contra las influencias que nos alejan de lo divino. La lucha contra las tentaciones y las impurezas es un reflejo terrenal de la misión celestial de estos seres de luz. La historia de los querubines y la espada llameante es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y sobre el verdadero significado de la vida eterna. No se trata simplemente de una existencia prolongada, sino de una calidad de vida marcada por la cercanía a lo sagrado, una vida vivida en plena comunión con la fuente de todo ser. Los querubines, en su silenciosa vigilancia, nos recuerdan que el camino hacia esta vida pasa por la transformación del alma, un viaje que todos estamos llamados a emprender. El árbol de la vida trasciende ser meramente una figura material en el jardín del Edén. Representa un emblema poderoso de la perpetuidad y la interacción incesante con lo sacro. Este arbusto simboliza el manantial de iluminación y el vaticinio de un vivir que supera la finitud terrenal. En el marco del exilio de Adán y Eva, el árbol emerge como el eje de un relato amplio acerca del empeño humano por hallar sentido, objetivo y salvaguarda. El veto al árbol de la vida, rigurosamente vigilado por los querubines, actúa como un constante recuerdo de las secuelas del pecado, mas igualmente como un indicio de aliento. Señala que, a pesar de haberse bloqueado el acceso directo a esta vertiente de existencia debido al error, el potencial de redención y reconstrucción subsiste. El cuento del árbol de la vida nos instruye que la auténtica perspicacia y el vivir eterno se descubren en la vinculación restaurada con el soberano, no en el saber vedado o en la autoridad mundana. Este símbolo sobrepasa la narrativa del Génesis y se extiende a través de la Biblia, concluyendo en el libro de Apocalipsis, donde el árbol de la vida se manifiesta nuevamente en la visión de un cielo renovado y una tierra novedosa. Allí, el arbusto está disponible para todos, proveyendo sus frutos cada mes y sus hojas para la curación de las naciones. Este retorno al árbol de la vida encarna la consumación de la redención y la rehabilitación completa bajo el dominio de Dios. Considera por un instante que el árbol de la vida es semejante a un faro resplandeciente en la penumbra, un cruce entre lo mortal y lo celestial. Este arbusto no constituye simplemente un componente más del panorama edénico, es el núcleo de un vergel ideado para ser un fragmento del paraíso terrenal. Su esencia rebasa la de ser únicamente un arbusto. Es una evocación viva de aquello que se ha extraviado y de lo que aún es posible recobrar. Reflexiona sobre los querubines, esos custodios celestiales con sus espadas ardientes. Su presencia no tiene por objeto simplemente restringirnos por arbitrariedad. Actúan como los guardianes de un enclave sumamente selecto, garantizando el ingreso solo a aquellos que verdaderamente lo comprenden, los que están dispuestos a valorar y honrar lo sacrosanto del enclave. Aquí, el enclave representa un existir en íntegra comunión con lo sacro, una vida marcada por la sabiduría genuina, no solamente por la acumulación de información o experiencias mundanas. La idea de que el acceso al árbol de la vida esté limitado podría percibirse inicialmente como severa. No obstante, este límite es, en esencia, una convocatoria a evolucionar, a madurar espiritualmente, hasta que estemos aptos para esa clase de comunión con el divino. Es como proclamar, no aún,
pero sí en su debido momento. La esperanza de redención es esa claridad al final del recorrido, el compromiso de que el sendero de retorno no solo existe, sino que es alcanzable. Este arbusto, con su promesa de vivir perpetuo y entendimiento, nos recuerda que la llave no reside en conocerlo todo o subsistir eternamente en lo físico. La clave verdadera es la relación que logramos establecer con el soberano. Ese nexo profundo y auténtico que sobrepasa el entendimiento y la vida material. Es un llamado a recordar que, en esencia, la existencia espiritual y la conexión con lo divino constituyen lo verdaderamente significativo. Cuando la Biblia nos reconduce al árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, es como si completara un círculo. Nos proyecta hacia un futuro donde la división ocasionada por el pecado se desvanece, donde el vivir eterno y la sabiduría divina son accesibles para todos. Este es el culmen feliz de la saga humana, pero también es un recordatorio de que tal desenlace se entreteje con hilos de decisiones cotidianas, de la búsqueda de Dios en nuestro andar diario. Así, este arbusto no solo es un emblema del ayer o del mañana, es un norte para el ahora. Nos enseña que, aún habitando en un mundo signado por la caída, la expectativa de restauración y redención es real y vigente. Nos exhorta a vivir de modo que siempre estemos avanzando hacia ese futuro prometido, fomentando una relación con el soberano tan vital y provechosa como los frutos del mismo árbol de la vida. Por tanto, al reflexionar sobre el árbol de la vida, visualízalo no solo como la promesa de lo que está por venir, sino como una guía para lo que debemos anhelar y estimar ahora. La sabiduría auténtica, el vivir eterno, no son meras recompensas futuras, son realidades que podemos comenzar a experimentar hoy en nuestra comunión con el divino. Es un itinerario espiritual que inicia reconociendo nuestra necesidad de salvación y se nutre con cada paso que damos hacia el soberano. En este sentido, el árbol de la vida se convierte en un símbolo dinámico, no solo de lo que se perdió o de lo que esperamos recuperar, sino de lo que estamos viviendo y construyendo ahora. Es una invitación a vivir de una manera que refleje la sabiduría y la vida que emanan de la presencia de Dios. Una vida que, aunque marcada por desafíos, está imbuida de la esperanza y la promesa de la restauración final. Por lo tanto, la próxima vez que leas sobre el árbol de la vida, ya sea en el Génesis o en el Apocalipsis, recuérdalo como una llamada a la acción. Es un recordatorio de que, a pesar de las caídas y los fracasos, la historia de nuestra vida puede ser una de redención y restauración. Una historia donde la sabiduría y la comunión con lo divino son las verdaderas metas. El árbol de la vida es mucho más que una parte de la historia de la creación. Es una metáfora viva de nuestra relación con Dios. Una relación que atraviesa el tiempo desde el jardín del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, prometidos. Es un recordatorio de que, al final del día, lo que realmente buscamos y necesitamos es esa conexión profunda y eterna con el Creador, una conexión que nos da verdadera vida y sabiduría. La decisión divina de colocar a los querubines y la espada llameante al este del jardín del Edén es rica en simbolismo y significado. En la cultura hebrea, el este es a menudo considerado como la dirección desde la cual surge la luz y, por extensión, la vida y la salvación. Al posicionar a los querubines en esta dirección específica, se enfatiza la idea de que la salvación y el acceso a la vida eterna, simbolizados por el árbol de la vida, provienen únicamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Esta orientación también refleja una visión del mundo en la que el paraíso perdido no está completamente fuera de alcance, sino que su acceso está restringido.
esperando el momento adecuado y las condiciones correctas para su restauración. El este, como punto de guardia, se convierte en un recordatorio constante tanto de la caída como de la promesa de redención, un horizonte hacia el cual la humanidad puede dirigir su esperanza y sus esfuerzos espirituales. La narrativa bíblica a menudo utiliza las direcciones cardinales para transmitir mensajes profundos sobre la relación entre Dios y la humanidad, y la ubicación de los querubines no es una excepción. Proteger el este del Edén simboliza la vigilancia continua de Dios sobre su creación, asegurando que el camino hacia la vida eterna, aunque custodiado, permanece intacto para aquellos que buscan genuinamente volver a Él. Este segmento de nuestra historia resalta la profundidad del amor y la justicia divinos, demostrando cómo, incluso en los actos de juicio, Dios siempre proporciona un camino hacia la redención. A medida que continuamos explorando el papel de los querubines y su significado en la historia sagrada, nos adentramos aún más en la comprensión de cómo estas figuras celestiales encarnan la misericordia y la soberanía de Dios en su interacción con la humanidad. Piensa en esto como si estuvieras viendo el amanecer, ese momento en que el sol emerge triunfante del este, disipando la oscuridad y llenando todo con su luz. Así es como debes imaginar la colocación de los querubines al este del Edén, como un amanecer perpetuo que, aunque marca el fin de una era de inocencia, también promete el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad. Esta dirección no solo señala el origen de la luz física, sino que también simboliza la fuente de la luz espiritual y la esperanza que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Imagina ahora que te encuentras en aquel punto oriental, observando hacia el Edén. Los querubines con sus espadas de fuego no actúan simplemente como barreras que te prohíben el paso. Son en realidad custodios de un voto sagrado. Su ubicación allí, en el amanecer del mundo, te insta a recordar que cada amanecer es una invitación a acercarte más a lo sacro, a perseguir esa claridad espiritual que alumbra el sendero hacia la salvación. La elección de este punto cardinal habla de ciclos y renacimiento. De la misma manera que el sol asciende al amanecer, la misericordia del Señor se renueva sin cesar, brindando oportunidades inéditas para el avance espiritual y la armonía. Los querubines, por lo tanto, no únicamente resguardan la entrada al edénico jardín, simbolizan igualmente la constante proposición divina de un renacer, de una nueva posibilidad para todos. Al posicionar a estos seres celestiales hacia el oriente, el Creador transmite también que, aunque el paraíso nos sea momentáneamente inaccesible, la senda para retornar no está perpetuamente obstruida. Es un llamamiento a enfocarnos siempre en la luminosidad, a alinear nuestras existencias hacia la esperanza y el rescate que Él ofrece. Nos recuerda que, no importa la distancia que nos separe, siempre existe una ruta de regreso al hogar, hacia su presencia. Este simbolismo oriental en el relato del Edén resuena con la dirección que deberíamos tomar en nuestras propias vidas, dirigirnos constantemente hacia el origen de la claridad, hacia donde hallamos el aliento y el estímulo para conformar nuestra realidad conforme a los preceptos celestiales. Los querubines, en su función de defensores, nos instruyen acerca de la relevancia de salvaguardar nuestros corazones y mentes de aquellas influencias que nos desvían de ese trayecto luminoso. El Oriente, más allá de una mera coordenada geográfica, encarna un axioma espiritual, el de encauzar nuestras existencias hacia lo auténticamente justo, noble y brillante. Al igual que los querubines custodian la entrada al árbol de la vida, debemos cuidar nuestra conexión con lo divino.
asegurándonos de que nuestras acciones y elecciones reflejen ese compromiso con la claridad y la verdad. La estancia de los querubines nos habla también de alerta y constancia. Así como ellos se mantienen inquebrantables en su labor, debemos persistir en nuestro empeño espiritual, confrontando las sombras y tentaciones con la luminiscencia de nuestra creencia y optimismo. Esta actitud de vigilancia ininterrumpida es crucial para progresar en nuestra senda espiritual y acercarnos cada vez más a la existencia perpetua que se nos promete. Este simbolismo trasciende lo individual y alcanza lo colectivo. Del mismo modo que el Oriente presencia el renacimiento diario del astro rey, nuestra congregación de creyentes está llamada a testimoniar el amor renovador del Señor, difundiendo ese resplandor a todos los confines de la tierra. Los querubines al este del Edén nos recuerdan nuestra misión de ser difusores de esa luz divina, de actuar como emisarios de la esperanza y el rescate en nuestra comunidad. La protección del este del Edén por los querubines es una lección profunda sobre la orientación de nuestras vidas. No se trata solo de recordar una ubicación geográfica dentro de una historia antigua, sino de comprender un principio espiritual que afecta cómo vivimos, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos acercamos a nuestra propia redención. Es un llamado a mirar siempre hacia la luz, a buscar la sabiduría y la vida que provienen de la gracia divina y a vivir de manera que reflejemos esa luz en todo lo que hacemos. Por lo tanto, cada vez que pienses en los querubines y su espada llameante al este del Edén, recuerda que representan mucho más que una barrera, son un recordatorio de la presencia constante de Dios, de su invitación perpetua a buscar la luz y la vida que solo Él puede ofrecer. Son, en esencia, un símbolo de la esperanza eterna que brilla en la dirección desde donde surge la luz, guiándonos hacia la verdadera vida y salvación. La mención específica de los querubines posicionados al este del jardín del Edén no solo tiene un significado simbólico profundo, sino que también invita a reflexionar sobre la interpretación hebrea del espacio y la dirección. En la tradición hebrea, el este no es solo una dirección geográfica, es una orientación que representa el comienzo, la fuente de luz y vida. Esta perspectiva ofrece una visión más rica de la protección divina del árbol de la vida, sugiriendo que el acceso a la redención y la restauración sigue un orden divino específico, arraigado en la sabiduría y la intención de Dios. Al interpretar la colocación de los querubines desde esta perspectiva cultural y espiritual, comprendemos que el acto de guardar el este del Edén va más allá de una simple barrera física. Es una declaración sobre la importancia de la preparación y la purificación en el camino hacia la santidad y la comunión con lo divino. La ubicación del Edén y, por extensión, la del árbol de la vida, se convierte en un punto focal para la jornada espiritual de la humanidad, un recordatorio constante de que el paraíso, aunque perdido, no está olvidado. Este entendimiento enriquece nuestra valoración de las Escrituras, desentrañando cómo cada elemento y término contribuye a un relato más extenso sobre el vínculo entre el Creador y su creación. El episodio del Edén, más allá de ser una simple historia antigua, se transforma en una sección viva de nuestra travesía espiritual, incitando a cada era a meditar sobre su propia senda hacia la redención. Los querubines, como encarnaciones del poder y la presencia divinos, ocupan un rol esencial en este relato sagrado. No actúan meramente como centinelas pasivos, son emblemas activos de la santidad de Dios y de su dominio absoluto sobre todo lo creado. La visión de estos entes celestiales, equipados con espadas de llama y apostados para salvaguardar el árbol de la vida, suscita un profundo sentimiento de asombro y respeto.
nos hacen conscientes de que el acercamiento a Dios, al conocimiento y a la existencia perpetua no se concede sin condiciones, sino que es una gracia que exige reverencia, sumisión y modestia. La estancia de los querubines en la narrativa edénica nos comunica sobre la firmeza de Dios ante el pecado, mientras enfatiza su vasta misericordia y anhelo de restitución para su gente. Mediante su custodia, los querubines no solamente preservan la sacralidad del árbol de la vida, sino también la esperanza de un porvenir en el que la humanidad pueda ser reinstaurada a una comunión plena con el soberano. Esta amálgama de justicia y clemencia espeja la complejidad de la interacción entre Dios y los humanos, una dinámica definida por la infracción y el perdón, el veredicto y la benevolencia. La presencia de estos ángeles en el jardín nos incita a examinar nuestras propias existencias, instándonos a aspirar a la santidad, al entendimiento y a la intimidad con Dios, a pesar de los obstáculos que el pecado pueda presentar. En varios puntos decisivos a lo largo de la Biblia, los querubines revelan perspectivas únicas sobre su función en el diseño divino. Desde su puesto en el Edén hasta su representación en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, estos seres celestiales denotan la presencia ininterrumpida de Dios con su pueblo. Dentro del tabernáculo, los querubines delineados en el velo y esculpidos en el propiciatorio del arca reiteran esta noción de proximidad divina, recordando a los israelitas la santidad y majestuosidad de Dios. La repetición de los querubines en estos espacios consagrados no es fortuita, representa una expresión visual y simbólica de la promesa divina de estar perpetuamente junto a su gente, aún en sus momentos de imperfección y transgresión. Su inclusión en el arte y la arquitectura religiosa sirve como un recordatorio perpetuo de que, aunque el sendero hacia Dios esté custodiado por su pureza, el camino hacia el perdón sigue accesible para aquellos que verdaderamente deseen su compañía. A lo largo del canon sagrado, los querubines nos instruyen acerca de la esencia de Dios, un ser que valora la rectitud y la integridad, pero que igualmente se dedica a la reconexión y el lazo con su creación. En cada aparición nos motivan a adentrarnos más en el enigma de la fe, recordándonos que, aunque el sendero hacia Dios esté vigilado por entidades de imponente grandeza y potencia, es una ruta desbloqueada por la gracia y el amor incondicional de Dios. Este avance en nuestro entendimiento nos guía a profundizar en la función crucial que los querubines y en extensión todas las figuras celestiales desempeñan dentro del texto bíblico. Por medio de su servicio y presencia, se nos recuerda constantemente sobre la divinidad de Dios, su justicia inflexible y su ferviente deseo de guiar a la humanidad hacia un vínculo restaurado con Él. Visualiza que transitas por una exposición de arte divino, donde cada obra narra un aspecto de la conexión entre el cielo y la tierra. Los querubines serían esas piezas maestras que capturan tu mirada en cada estancia, revelándote distintos aspectos del corazón divino. No están presentes solo para asombrar o atemorizar, sino para transmitir un mensaje esencial sobre la identidad de Dios y cómo Él anhela relacionarse contigo. Cuando ves a los querubines custodiando el Edén, es fácil pensar en ellos como meros porteros, pero su papel es mucho más significativo. Son de hecho los primeros narradores de la promesa divina de redención. Con cada amanecer, su presencia reafirma que, a pesar de las caídas y fracasos, la historia no termina con el pecado. Hay esperanza, hay una promesa de regreso a un paraíso perdido, pero nunca olvidado. Al avanzar en la historia y encontrarte con los querubines en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén, su papel evoluciona. Ya no son solo guardianes,
Se convierten en guardianes del trono de Dios en la tierra, símbolos vivientes de su presencia inquebrantable. En el velo que separa al Santo de los Santos y sobre el arca de la alianza, los querubines extienden sus alas, creando un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo divino y lo humano pueden dialogar. Esta transición de guardianes a portadores del trono celestial destaca una verdad fundamental sobre la relación de Dios con su pueblo. Él desea habitar entre nosotros. A través de los querubines, Dios nos muestra que, a pesar de la santidad que nos separa, su amor construye puentes, abre caminos y nos invita así a entrar en su presencia con confianza y esperanza. Pero los querubines hacen más que solo marcar el lugar de Dios entre nosotros. También nos enseñan sobre el camino hacia Él. En cada representación, desde el Edén hasta el templo, nos recuerdan que acercarse a Dios requiere respeto por su santidad y un corazón dispuesto a ser transformado por su amor. No es una casualidad que se encuentren en el lugar más sagrado, recordándonos que el camino hacia la presencia de Dios pasa por el reconocimiento de su majestad y gracia. Además, su presencia constante a lo largo de la Biblia es un recordatorio de que la promesa de Dios de estar con su pueblo es eterna. No depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Los querubines, en su belleza y majestuosidad, no solo custodian la santidad de Dios, sino que también proclaman su deseo de acercarse a nosotros, de ser nuestro Dios y de que seamos su pueblo. En este contexto, los querubines sirven como mensajeros divinos, reflejando la voluntad de Dios hacia nosotros. Nos motivan a contemplar nuestro camino espiritual, nuestra aproximación hacia Dios y cómo nos comportamos bajo su mirada. Nos instan a buscar esa conexión íntima con el soberano, a adoptar un estilo de vida que espeje la pureza y el cariño que ellos protegen. Por lo tanto, a medida que prosigues tu paseo por este recorrido divino, permite que los querubines te hagan recordar el esplendor de la creencia, la intensidad del afecto divino y la convocatoria perpetua a profundizar nuestra comunión con Él. Que te alienten a anhelar esa asistencia celestial en tus días, a adoptar conductas que veneren la pureza divina y manifiesten su benevolencia infinita hacia los demás. Los querubines trascienden ser simples adornos en el texto sagrado. Son portadores de la esencia divina hacia su creación. A través de su presencia, se nos alienta a profundizar en el enigma de la creencia, a aceptar la santidad, equidad y el amor de Dios y a involucrarnos de lleno en la saga de salvación que Él redacta. En cada instante de su manifestación constituyen una invitación a rememorar, meditar y sobre todo a acercarnos al Dios que aún en nuestra falibilidad opta por permanecer a nuestro lado. Los querubines se extienden más allá de las letras de las Sagradas Escrituras. Su representación ha sido inmortalizada en el arte y la construcción religiosa a través de los tiempos, actuando como conectores entre lo celestial y lo mundano. En el tabernáculo y posteriormente en el templo construido por Salomón, los querubines figuraban prominentemente en el Sancta Sanctorum, encima del Arca del Pacto, denotando la presencia cercana de Dios. Estas expresiones artísticas no eran simples elementos estéticos, eran exposiciones visuales de la fe, ideadas para hacer conscientes a los creyentes de la divinidad de Dios y su voto de coexistir entre su pueblo. La presencia de los querubines en aspectos fundamentales de la liturgia hebrea resalta su significado dentro de la visión del mundo judío. No solo vigilan el acceso al discernimiento y al vivir sempiterno, sino que también embellecen el sitio donde Dios aseguró reunirse con su gente,
Esta aplicación del arte y la estructura sacra descubre una comprensión detallada de cómo el elemento visual puede funcionar como un vehículo para comunicar realidades espirituales intrincadas y significativas, enlazando a los devotos con lo divino de forma directa y palpable. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina, un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su Creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. La historia de los querubines y su guardia del árbol de la vida nos lleva a través de un viaje desde el principio de la humanidad hasta la promesa de un futuro redimido. Su presencia en el relato del Génesis no es solo un recordatorio de la caída de la humanidad y la consecuente separación de Dios, sino también una señal de esperanza y de la misericordia divina que aún custodia el camino hacia la restauración y la vida eterna. Este relato subraya el equilibrio entre la equidad y la clemencia divinas, entre su pureza y su anhelo por una conexión con sus criaturas. Los querubines, como emblemas de este equilibrio, nos hacen conscientes de que, si bien el acceso al árbol de la vida fue limitado, la intención divina de salvación y conciliación nunca ha menguado. A lo largo del relato de la redención, Dios ha obrado incansablemente para volver a unir a toda la creación en su comunión original con Él. La guardia perpetua de los querubines sobre el árbol de la vida señala hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, donde, mediante su muerte y resurrección, se reabre la senda hacia la vida eterna para aquellos que depositan su fe en Él. Este gesto de amor absoluto y sacrificio máximo es la realización de la promesa de salvación delineada a lo largo de la historia sagrada, desde el Edén hasta la instauración del nuevo cielo y la nueva tierra. Por lo tanto, la narrativa de los querubines y su vínculo con el árbol de la vida nos invita a meditar en nuestro propio peregrinar espiritual hacia Dios. Nos reta a reconocer la magnitud de nuestra separación a causa del pecado, mientras simultáneamente nos ofrece esperanza con la garantía de que el sendero de retorno a la presencia divina siempre se encuentra bajo vigilancia,
no como un obstáculo, sino como una dirección hacia la redención definitiva por medio de Jesucristo. En esta historia descubrimos no solo una crónica antigua, sino también una esperanza vigente para hoy y para siempre.